Miqueas capítulo 4 del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. A partir de aquí lo que veremos hoy. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual lo juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Oremos. Padre, gracias porque podemos cantarte juntos a ti y porque en Cristo Jesús nos escuchas. Estamos persuadidos por tu palabra y por la obra de Cristo que estamos en el lugar correcto, para escuchar lo correcto. Tú gobiernas inclusive sobre aquellas cosas que el mundo llama casualidad. Por eso, en virtud de tu gloria y tus misericordias, en virtud de tu amor por tu nombre y por tu pueblo, acompáñanos hoy. Que todos los que estamos aquí estemos atentos a tu palabra y que de igual manera el predicador pueda hablar lo que está contenida en tu palabra, que no sean sus propios pensamientos, que sean los tuyos, Señor. Que tu Espíritu Santo dirija cada palabra para el bien y la santificación de tu iglesia y para salvación de aquellos que no han creído en ti. Una vez más, rogamos por tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, continuamos entonces con nuestra serie de Miqueas, que hemos titulado ¿Qué espera Dios de ti? ¿O qué espera Dios de nosotros? Y en este lugar vamos a ver específicamente de los versículos 9 al versículo 13. Terminaremos el capítulo 4. Y en esta reflexión vamos a tener en mente lo siguiente, que es el título de nuestro mensaje. Una esperanza justa, insondable y segura. Repito, una esperanza justa, insondable y segura. Lo que hemos visto hasta aquí ha sido un profeta que estuvo ministrando en Israel y en Judá, principalmente en tiempos de Jotán, Acaz y Ezequías.
tres reyes de Israel. El primero de ellos, fiel, pero no derribó los lugares altos, es decir, no derribó los lugares donde se idolatraba o se adoraba a otras deidades, pero él quiso hacer la voluntad de Dios. El segundo sí se desvió y promovió la idolatría de tal manera que replicó un altar que vio en otra nación. Mientras que Ezequías se arrepintió, y durante el tiempo de Ezequías fue que vino Sennacherib y los asirios y avanzaron hasta la puerta de Jerusalén, pero no pudieron con ella. Fue en ese momento cuando el pueblo se arrepintió y Dios, para establecer su gloria sobre aquellos arrogantes de Asiria, envió su ángel y derrotó a 180,000 de ellos en una noche. Ellos se devolvieron a su tierra y el pueblo tomó lo que ellos habían dejado de sus botines que habían obtenido contra otras naciones. Y todavía en ese tiempo, en el tiempo de estos tres reyes, todavía había algo de que arrepentirse. Y vimos en los primeros capítulos cómo hay un énfasis en demostrar que el pueblo se rebeló, que el pueblo idolatró, que el pueblo se fue tras sus propias pasiones, que los que debían dirigir al pueblo políticamente se resistieron a Dios e hicieron su voluntad, dejando de un lado su palabra y sus leyes, que aquellos que debían dirigir espiritualmente o religiosamente al pueblo también se vertieron, se confabularon entre ellos para oprimir a la nación, desdeñando así los principios de amor, misericordia y de estabilidad que Dios había puesto sobre el pueblo. Y Dios los juzga. Dios señala su pecado, los expone. Les recuerda que por su deseo de tener riquezas, por su deseo de tener ganancias, cobraba por lo que no tenían que cobrar. Y así oprimían también al pueblo. Profetas, sacerdotes, levitas, los jefes de las ciudades se virtieron, los gobernantes se virtieron a oprimir al pueblo y hacer su voluntad. Y Dios los señala, se los recuerda. Y les dice que los juzgará, que no los escuchará más. Pero el pueblo tenía una característica. La característica era que parte de esos gobernantes, sean religiosos o políticos, creían que como eran el pueblo de Dios de una manera externa, creía que Dios lo iba a seguir ayudando. Pero Dios traza juicio y les dice que no iba a ser así. Serían oprimidos. Pero a partir del capítulo 4 vimos no solamente juicio por el pecado, porque Dios es justo y decíamos en su momento que debe juzgar el pecado. Ahora vimos un tono en todo lo que hemos leído ahorita de consuelo, de esperanza. Dios se encarga de revitalizar a su pueblo y a ese remanente llenarlo de esperanza. Y le recuerda que Él es el Dios justo, pero que también cumple su palabra de amor y misericordia con su pueblo, que guardará un remanente, que levantará aquella ciudad hermosa, que levantará ese lugar de adoración. Allí vendrán muchas naciones, será más grande que todos, será una referencia para el mundo. Muchos vendrán y dirán: Señor, enséñanos. Y ese pueblo que vendría no sería un pueblo lleno de cualidades y perfección, sería un pueblo de cojos que Dios afligió, un pueblo quebrantado que reconoce sus errores y que encontraba su justicia solamente en la obra que Dios haría en ellos y por ellos. A pesar de que otros pueblos se hicieran lo que ellos quisieran y se apartaran de Dios, ese remanente con todo seguirá a Jehová. Eso es lo que nos enseña estos pasajes. Pero ahora, luego de que vimos cómo ese pastor soberano libraría a su pueblo y llevaría a su rebaño a un lugar seguro, viene y nos sigue hablando de la esperanza. Una esperanza que implica justicia, que implica exponerse a los pensamientos trascendentes de Dios y que ciertamente es segura. Los versículos antes del versículo 9 nos enseñan cuál es esa esperanza. Dios va a redimir a su pueblo. Dios lo va a consolar. Dios lo va a reunir. Pero
A pesar de que sabemos que el pueblo debía ser juzgado, nos damos cuenta que en los tiempos de Miqueas no iba a ser ese juicio como tal, es decir, no serían deportados. Ellos todavía le faltaban algunas cosas por vivir. Mientras que él sabe que no va a llegar a ese juicio, le da esperanza al pueblo. En medio de las dificultades que vendrían, él está anunciando que lo que está diciendo es real, que deben creer que Dios lo restauraría, deben tener esperanza. Por supuesto, Dios castigaría y desarraigaría a todos aquellos falsos que decían que temían a Dios y efectivamente no le temían. Pero los que creían en Él, Dios los iba a preservar. Pero esa preservación, ese consuelo, esa esperanza, esa restauración no vendría sin dolor, sin pagar o dar el justo pago por los pecados. Y de allí que sea mi primer encabezado el siguiente: el dolor en la esperanza es justo. Y escúchelo bien, el dolor en la esperanza es justo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tengamos esperanzas de que Dios nos va a restituir en su momento y nos va a llevar a su gloria, y aunque el pueblo debía tener esa esperanza, eso no significaba que no debían padecer dolor o que no debían sufrir. Así que el dolor en la esperanza es justo. Es justo. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está en el parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y una de las cosas que se exponen aquí es claro, el dolor. Ellos están adoloridos, están adoleciéndose por algo. ¿Qué es eso que los abate? ¿Qué es eso que los entristece? Ellos en su dolor se ven frágiles, impotentes, vulnerables. Y la razón lo dice. ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Y esa pregunta es retórica para decirle que efectivamente en ese momento no tenían a nadie que le diera un consejo que le ayudara a salir adelante en medio de tanto pecado. E iban a gemir porque iban a ser conquistados. Sin embargo, en nuestro contexto debemos darnos cuenta que dice ahora. ¿Sí se dan cuenta? La primera palabra del versículo 9 dice ahora. En ese momento estaban también con dolores, con sufrimiento. Parece que seguía calando aquellas consecuencias de su pecado sobre ellos, sobre todo porque en su momento entendieron que efectivamente serían deportados. ¿Recuerdan lo que leímos en nuestra lectura consecutiva? ¿Qué le dijo Isaías, que ministró en el mismo tiempo que Miqueas, al rey Ezequías? Que serían ellos llevados ¿a dónde? Es lo mismo que también dice el pasaje. Por lo tanto, como dolores de parto, estaban adoloridos. Y además el Señor lo confirma. Sí, ahora están adoloridos, pero van a estar mucho más adoloridos. Deben tener dolor en su corazón porque cosecharán las consecuencias de su pecado, le dice el Señor. Él les dice que vendría Babilonia. Sí, Babilonia vendría 100 años después, pero 100 años antes entonces se les dice a ellos, les pasará esto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. ¿Pero por qué? Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Noten que en este pasaje es muy clara la razón por la cual debían estar dolidos. Saldrás de la ciudad, morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Por eso debían dolerse. Por eso debían llorar y dolerse como mujer que está
de parto. Ese momento llegaría y ese momento también sería de mucho dolor para ellos, porque precisamente en esa porción de su historia se quedarían ahora sí literalmente sin un rey y sin su consejero, porque se irían a una nación extranjera. Todo lo que conocían como adoración, como gobierno, como leyes, como beneficios, como la seguridad de estar en su territorio bajo sus propias maneras y principios, ya no lo tendrían. Por eso Jehová les exhorta: lloren, duélanse, gimen. ¿Qué? Dios está exhortando a que giman por lo que le vendrá. Sí, es necesario que entiendan que lo que estaba pasando era consecuencia de su pecado. Algunos pudiesen decir, entonces Dios fracasó en guardar a su pueblo. Algunos pudieran decir, bueno, Dios no fue el que los sacó de Egipto, no fue el que los trajo por el desierto. Entonces, ¿cómo ahora es que este pueblo va a perecer de tal manera? ¿Cómo perecerán? ¿Dónde está Dios? Es un fracaso aparente, pero en últimas, Dios está cumpliendo su palabra a pesar de lo que otros piensen de él. Que dicho sea de paso, lo que piensen los otros de él debían ser que Dios estaba dispuesto a juzgar y a castigar a su propio pueblo, porque él es un Dios justo. Vean que Dios es el que estaba obrando eso. Dios es el que anticipó que ellos iban o irían cautivos a Babilonia. Dios estaba cumpliendo su pacto. Recuerdan, Dios le dijo, si haces esto te castigaré. O en otras palabras, si haces eso, tú mismo estarás poniendo el contexto adecuado para ser destruido. Tú mismo se estarás buscando tu propia destrucción. Y ellos lo hicieron. Fue Dios quien trajo a los de Babilonia. Y es importante destacar el carácter de soberanía que presenta este pasaje. Me enamoró ver cómo Dios una vez más se presenta como aquel que gobierna sobre todos y hace con cualquier pueblo, con cualquier imperio lo que quiere y lo usa para sus propósitos eternos, porque los babilonios no vinieron sin propósito. Ellos vinieron voluntariamente y con arrogancia a destruir el pueblo de Dios. Así como más adelante dice que ellos desearán las riquezas de la hija de Sión, que ellos desearán destruirlo. Así llegaron los de Babilonia. No fue, ya va, discúlpame, Dios me mandó como aquel que va a corregirte. Como yo temo a Dios, vengo ante ustedes y tienen que venirse conmigo. Por eso tengo que matar a algunos y llevármelos. No, ellos vinieron por su propia arrogancia, por su propio pecado, deseando destruir al pueblo de Dios. Y lo hicieron. Pero dentro de toda esta orquesta que podemos llamar historia, Dios estaba usando a esos hombres que voluntariamente fueron a destruir a su pueblo como un instrumento de castigo para su gloria. El dolor fue infligido por Dios para que recordaran que sin Él lo que hay es eso. Sin Él lo que hay es dolor y desesperanza eterna, fracaso eterno. Así que no vean a Babilonia como alguien independiente de Dios. Sí, lo hicieron voluntariamente, cosa que no significa que Dios no estuviese gobernando sobre todo eso. Porque recuerden esto, Asiria quiso acercarse a Judá y Dios lo detuvo. ¿Cómo? En una noche Dios solito, sin que ellos levantaran una espada, mató a 180,000 hombres. ¿Acaso no podía protegerlos de Babilonia? Dios dijo, cosecharán la consecuencia de lo que quieren, vivir sin mí. Y entonces toma ocasión Babilonia. Es decir, Dios está involucrado en el asunto como un agente protagónico. Él fue quien dejó que los babilonios fueran y quien orquestó en sus decretos eternos que sucediera de esa manera para castigar a su pueblo y para decir, yo soy justo. Así que
debían pasar por ese dolor. El pueblo de Dios debía pasar por ese dolor, por el castigo de sus pecados, para luego ser redimido, para luego ser salvado. Así que es importante recordar esto. Podemos ir aprendiendo. Más vale remedio doloroso que muerte segura. ¿Por qué? Porque Dios debía castigarlo. Si Dios lo hubiese dejado por completo, ya muerte segura eternamente. Pero Dios castigó a su pueblo conforme a su voluntad para luego redimirlo. Así que mejor o más vale remedio doloroso que muerte segura. Y si lo ve en la ciencia, lo aplica así. Hay algunos remedios que para no morir son complicados, ¿verdad? Entonces, vean cómo ellos, en medio de esta situación, debían pasar por ese dolor. Debían gemir, porque vendría otra nación y lo conquistaría y lo dejaría sin rey y sin consejero. Pero Dios en el mismo pasaje promete redención. Una vez más, qué increíble. Es como el padre que dice y sabe que lo mejor es castigar a su hijo ante una mala actitud para que luego eso no pase a otro lugar y pueda luego guardarlo y apartarlo para sí. Y es lo que Dios está haciendo. Dios promete redimirlo. No le quita la esperanza. Hoy duélanse, mañana celebren. Hoy estén tristes, mañana gócense. Allí en Babilonia serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de sus enemigos. ¿Los enemigos de quién? De Jehová. Vea el pasaje. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos, que eran sus enemigos también. ¿Quién los librará? ¿Quién los redimirá? Jehová. ¿De quién? De Babilonia. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, otras naciones, otro imperio más poderoso se levantó contra Babilonia y lo conquistó. Y Dios usó ese imperio más poderoso para conquistar a Babilonia y que luego su pueblo fuera liberado. Así llevó a cabo Dios su redención. ¿Recuerdan cuál es ese imperio luego de Babilonia? Vinieron los persas, encabezados por el rey Ciro. Y el rey Ciro dijo qué es lo que debía pasar con ese pueblo. Y los libró. Dios los redimió de esa manera. Vean cómo Dios, así como usó a Babilonia en su momento, ahora usa a los persas conforme a su voluntad, conforme a sus planes, conforme a su voluntad. A veces nosotros nos maravillamos por cómo los malos o los que tienen un poder o una influencia más grande en el mundo pueden usar varios elementos para hacer que las cosas sucedan luego de 20 años como ellos planificaron. Y es algo que nos maravilla, pero que también nos aterra. Es interesante ver cómo algunas personas con su filosofía tratan de calar en el poder para agarrar las conciencias de las personas, adoctrinarlos, informarlos, para que luego de una 20, 30, 40 años hay una generación con la conciencia que ellos quisieron. Eso pasa. Y wow, y nosotros nos descuidamos. Pero ¿sabe qué? Ellos hacen eso y saben que pueden hacerlo porque simplemente y a pesar de su pecado comunican algo de la imagen que tienen sobre sí de Dios. Dios, de una manera mucho más majestuosa, usa imperios y ha usado imperios enteros para llevar a cabo su voluntad y para amonestar a su pueblo y para revelarse a su pueblo. Eso debería maravillarnos, como lo veremos más adelante con más énfasis. Pero hasta ahora lo que quiero que quede en su mente, hermanos y amigos, es que Dios hizo la llaga y la sanó. Tuvo que herir a su pueblo, cumpliendo su palabra, porque Él no solamente prometió bendición, Él también prometió en el pacto castigo si ellos se alejaban de Él. ¿Y saben qué hizo? Fue fiel. ¿Saben qué fue? ¿Cómo fue Dios? Fiel.
porque cumplió lo que había dicho y aquí lo profetiza y luego lo cumple. Pero Él los librará. Él los va a redimir de la mano de sus enemigos. Por supuesto, si vamos un poco más adelante en la historia, las palabras de Miqueas hacen eco luego y se cumplen perfectamente cuando Jesús nos enseña, Él personalmente y a través de sus apóstoles, que Él nos vendría a liberar de los enemigos de Dios, de nuestros enemigos. ¿Quiénes son esos? Satanás. Jesús nos vendría a liberar de la muerte. Jesús nos vendría a liberar de la esclavitud al pecado, porque el pecado nos tenía esclavizados. Y así como Dios redimió a su pueblo de Babilonia, eso llegó a ser una sombra para lo que luego sería una realidad mucho mejor. Cristo vendría a vencer a los enemigos de Dios y a los enemigos de su pueblo. Los sacaría o los redimiría de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás. Por supuesto, créame, la palabra de Dios dice que los que no son hijos de Dios son hijos de Satanás, que los que no son libres en Cristo son esclavos de la muerte y del pecado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jehová? Los redimió, los compró con su sangre. Una vez más, tenemos aquí un aspecto importante de la redención y es el dolor. ¿Se recuerdan que Jesús dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padezca todas las cosas? Y cuando alguien padece, ¿qué siente? Ok. Y vea la ilustración que se pone aquí, dolores de preñeces. ¿Recuerdan el Génesis? ¿Cuál era el juicio para la mujer? Que en su momento tendría dolores de preñeces, se multiplicarían. Ahora, los dolores vienen por juicio, por supuesto, en consecuencia del pecado, pero también los dolores de preñez tienen un lugar importante en la historia bíblica porque llegaron a comunicar dolor antes de una gloria mayor. Por supuesto, las damas sienten dolor en sus preñeces, pero ¿para qué? Para que luego con lágrimas alegrarse de lo que concluyó ese dolor. Hermanos, desde el Génesis se nos dice que la redención, la esperanza, lo que nosotros podemos, por lo que podemos alegrarnos hoy con mucho gozo, no vendría ni pudo haber sido alcanzado si antes no había dolor, si antes no había sufrimiento. Por supuesto, y lo vemos claramente, el pueblo de Judá debía dolerse frente a la derrota de la deportación. Dolor, pero ese dolor debía ser menester para que luego viniera la redención. Una vez más, y lo tenemos, estos dolores se expresan, o el dolor para la redención se expresa muy bien en lo que vivió Cristo. Los dolores estuvieron en Jesús. E insisto, él mismo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Señor, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Sácame de esta hora. No. Pero estaba turbada porque sabía lo que iba a padecer. El juicio de Dios vendría sobre Jesús. Y es allí también cuando recordamos aquel hermoso himno. Oh, ver el dolor que su faz mostró, cargando mi pecado atroz. ¿Por qué se dolió Cristo? Cristo no debía dolerse de ninguna manera. Se dolió por tu pecado, por mi pecado. Por eso es que se dolió y sufrió eso. Su cara, su faz lo mostró, su cuerpo lo mostró, sus oraciones antes de su sacrificio lo mostró. ¿Por qué? Porque era justo, justísimo que Cristo padeciera por los pecados. Por eso es que Cristo padece por nosotros, por nuestro pecado que trae dolor. No, hermano, ser cristiano no es ausencia de dolor. Ser cristiano es saber lidiar con el dolor y tener la esperanza de que en algún momento pasará por siempre ese dolor.
Eso es ser cristiano. Debemos darle un stop a todos aquellos que quieren aliviar los dolores de las personas aquí y ahora para infundirle un dolor eterno en el infierno. Por lo tanto, aquí tenemos una expresión, un anticipo de lo que sería la redención para la iglesia. Ellos sufrieron y debían dolerse y Jehová los manda, duélanse. Así, para la iglesia fue, sobre todo para Cristo. Es importante aclarar que el punto de las Escrituras no es quitar el dolor momentáneo, el dolor de ahora para cambiarlo por una felicidad o riquezas ahora. No. Ese dolor que será arrebatado una vez por siempre trasciende las esferas temporales y terrenales para que para que pensemos en un momento donde efectivamente ya no habrá tristeza, ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, ni sufrimiento. Esa es la esperanza que hay. Por supuesto, estos eventos nos apuntan hacia ello. Mientras tanto, Judá debía padecer todo esto. Y piense, si fue 100 años después que vinieron los babilonios, después que Miqueas dio la profecía, entonces ellos morirían. Ezequías, el rey más piadoso, como leímos en nuestra lectura, moriría. Dios le dio 15 años, pero también lo juzgó. ¿Lo recuerdan en nuestra lectura? Y luego vendría un rey que otra vez se pervertiría y los reyes de ahí en adelante se pervertirían. Entonces el pueblo siguió sufriendo y su esperanza, ¿cuál era? Una que trascendía su momento, su circunstancia, su temporada, si lo podemos hacerlo o verlo de esa manera. Por eso es que trasciende las esferas temporales la esperanza, trasciende las esferas terrenales. Y por eso es que hay que ir en contra del falso evangelio de la prosperidad y ese falso evangelio que quiere distraer a las personas de una esperanza mucho más grande por la eternidad. La historia nos confirma esto. Sí, Israel, Judá tuvo victorias temporales, pero la esperanza del pueblo debía estar en aquella liberación definitiva cuando Dios enviara a su Mesías, a su rey, a su consejero a reinar, para que dirigiera y guiara a su pueblo a la gloria eterna. Debía estar puesta la esperanza ya, no al aquí o ahora de aquel momento. Así que, hermanos y amigos, el dolor en la esperanza es justo. ¿Significa que si me duele no tengo esperanza? ¿O si yo tengo la esperanza en Cristo no voy a sufrir más? No, insisto, significa que sabrás lidiar con ello porque Cristo te acompañará, porque Él llevó el peor de tus dolores, el que debía sufrir por la eternidad. Pero en segundo lugar, hay que ver lo insondable de la esperanza, lo maravilloso. Y cuando hablo de insondable, estaba buscando una palabra que pudiese comunicar inescrutable, magnificencia, trascendencia, algo que se escapa a mi propia percepción y pensamiento. Y lo que pude colocar en mi limitación fue lo insondable de la esperanza. Recuerden que esta esperanza es que Dios nos dará un reino. Su iglesia vivirá por siempre con Él. Dios lo establecerá. Habrá redención. Dios consumará todo eso perfectamente. Pero esa esperanza es insondable, lo insondable. De allí que leamos, por favor, los versículos 11 y 12, allí en su Biblia, para que vaya conmigo de la mano. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Pregunta natural, ¿cuál es la opinión de los pueblos? Hablemos de qué pueblos. Bueno, los pueblos que estaban en su contexto, en principio Asiria y luego Babilonia. Pero ¿qué sucede? Asiria, como era un imperio muy potente, era muy feroz,
Él hacía como se hacen en las guerras actuales. Ellos también tomaban y contrataban mercenarios. De manera que no solamente era como que identidad étnica los asirios, sino ese ejército que estaba conformado por esos mercenarios que formaban parte del ejército de Asiria, las ciudades alrededor y por último Babilonia. Interesante que una vez más, providencialmente, en nuestra lectura consecutiva, se nos dice que Ezequías dejó venir y dejó entrar a unos enviados o mensajeros ¿de dónde? Babilonia. ¿Y esos mensajeros a dónde los llevó? A que vieran todas sus riquezas. Por supuesto, es una cuestión de reyes que en su orgullo, mira lo grande y majestuoso que soy. ¿Te acuerdas, Salomón? Si lo escuchaste, ¿verdad? Bueno, mira, todavía mantenemos esta grandeza porque Dios está con nosotros. Sí, vale, los asirios Dios los mató por nosotros. Estamos con... Entonces parece que la arrogancia de Ezequías se expresó al mostrarle todos esos tesoros. ¿Y qué le dijo el profeta Isaías? Bueno, mira, ¿qué hiciste? No, por eso ellos se llevarán esto, se llevarán esto, se llevarán esto. Y yo creo que Ezequiel era algo como emotivo. Bueno, en mis términos tenía su toque. Porque él termina diciendo, bueno, por lo menos eso no pasará en mi tiempo. Va a pasar, pero no cuando yo esté reinando. Van a ser destruidos, van a saquear los tesoros, pero no cuando yo esté. No tenemos más detalles. El punto es que expuso las riquezas que Dios le había dado, que debían servir para traer gloria al nombre de Jehová y no gloria a su propio nombre como rey. ¿Y que aprovecharon? Ya los de Babilonia sabían anticipadamente las riquezas y ellos que estaban allí, mas ellos, dice, por ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo. ¿Los ojos de quién? Los ojos de ellos, de esas naciones, vean los deseos de ellos mismos en Sión. Es interesante que los pueblos estaban empeñados contra el pueblo de Dios. La Biblia nos habla de esto. El Salmo capítulo 2 nos dice, o nos dice el salmista, cómo los pueblos se confabulan para ir en contra del ungido de Jehová. Traman, se planifican. Por supuesto, esto no es de aquí, en este momento, cuando en los tiempos de rey Ezequías. Eso es desde antes. Siempre el pueblo de Dios fue objeto de deseo para los pueblos en torno a él. Con los filisteos, por donde iban recorriendo, querían, iban en contra del pueblo de Dios porque era en contra de Dios. Inclusive recuerden una vez más a Sennacherib, el líder de los asirios, que decía que nosotros hemos destruido a todos los dioses y a todas las naciones. ¿Acaso tu Dios te va a guardar de mí? Yo soy más poderoso. Ellos querían imponerse sobre aquella nación que Dios había establecido. Tenían enemistad contra el pueblo de Dios. Había una diferencia. Las naciones se juntaron contra el pueblo de Dios para profanarla y decían que vean nuestros ojos sus deseos en Sión. Pero aquí una vez más se expresa la magnificencia de quien hace frágil al que se cree fuerte. Judá se creyó fuerte en su momento y Dios los hizo muy frágiles. Y por eso estaban asustados y adoloridos también. Lo que resalta esto es la gloria de Dios. Y Miqueas aprovecha la oportunidad en su profecía para destacar una vez más el carácter soberano y trascendente y glorioso de Dios en medio de esta situación. Trata de darle esperanza al pueblo ante ese panorama oscuro al recordarle el inescrutable plan de Dios. Les dice, ustedes creen que Dios va a fracasar, pero no es así.
Miqueas trata de traer esperanza a su pueblo, recordándole que es Dios el que está detrás de todo eso. Inclusive les dice que aquellas naciones hacen lo que hacen porque no entienden quién es Dios. Por supuesto, hay una ignorancia natural en las otras naciones con respecto a Dios. Por supuesto, los que no temían a Dios no entendieron los pensamientos ni el consejo de Dios. Por eso es que su arrogancia en oponerse a Él, ¿por qué? Porque no les importaba el Dios de Israel. Recuerden esto, Dios estaba dispuesto a aceptar a los extranjeros que temieran a Jehová. ¿A dónde fue Jonás a predicar en su momento? A una nación que no era, pero fue a predicarle ¿para qué? Para que se arrepintieran. Entonces, ¿a dónde voy con esta idea? Es que los pueblos, por no conocer lo que Dios es, se opusieron a Él y arrogantemente se fueron en contra de Dios. De allí las palabras del profeta, de allí cada recordatorio, cada enseñanza acerca del plan futuro de Dios para su pueblo. De allí que el profeta le dijera, mira, esto va a pasar con Sión, sí serán destruidos, pero mira cómo Dios lo va a restituir, será grandiosa la gloria que vendrán, tengan esperanza, le dice. Los que creían en Él y esperaran en Él, los que entendieran lo que Dios estaba haciendo, los que entendieran su cojera, los que entendieran su pecado, los que entendían que no podían ser aceptos a Dios porque su pecado los estorbara, ellos debían encontrar esperanza en que Dios estuviera haciendo todo eso con ese pueblo, porque Dios los salvaría por pura gracia. Ellos no se merecían esa salvación. De manera que el profeta enarbola la grandeza del pensamiento de Jehová y contrasta la ignorancia de los que no conocen a Dios y el entendimiento de los que sí le conocen. Porque lo dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo. No sabían lo que estaba haciendo. De allí que le dijera en su momento, los babilonios iban voluntariamente, pero Dios estaba detrás de aquello. Ellos no entendían, solo estaban enfocados en su arrogancia. Pero el profeta dice, Dios y los planes de Dios trascienden sobre todo eso. Por eso es que el pueblo de Dios, hermanos, el remanente, los que creen de verdad, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han entendido su cojera, el pueblo de Dios puede plantarse frente a la palabra de Dios y decir, todo esto está pasando y parece caótico, pero Dios va a cumplir su palabra y Él está gobernando. Simplemente está esperando que el pecado de las naciones suban con más ahínco delante de su presencia para destruirlos. Por lo tanto, sea que otros adoren a otro Dios, yo esperaré en Jehová. Ese conocimiento de Dios, de su consejo, le da a los cristianos, a los que le temen a Él, la esperanza en medio de cualquier situación, porque ellos saben que todos los cabellos de su cabeza están contados. Ellos saben que no pueden morir si Dios no le quita la vida. Ellos saben que ni siquiera Satanás puede venir a afectarnos si Dios no le dice, ve y anda. Ellos saben que Dios está en su trono y que no hay ningún demonio, Satanás, diablo, nada que se escape de su gobierno soberano. Y puede entonces seguir esperando en su Dios. Eso, por eso es que se los dice, los llena de esperanza. Tranquilos, pero es que ellos no conocieron lo que Dios estaba haciendo con ellos mismos. Por eso, mis amados hermanos, ese conocimiento de Dios, lo que necesitamos saber de Dios,
Ese pensamiento, aunque no lo tenemos completo, por supuesto, porque es insondable, ¿quién sondeará el pensamiento de Dios? Inescrutables son sus caminos, dijo Pablo. Aunque no tenemos ese conocimiento completo y exhaustivo, sí tenemos el conocimiento suficiente para confiar y esperar en Él. Lo tenemos. Podemos esperar y confiar en Él. Y ese conocimiento de Dios, lo que sabemos de Él, que no conocen las otras naciones, que no conocen los impíos y por eso hacen lo que hacen, y por eso mataron a Cristo, el Mesías, cuando vino al mundo. Ese conocimiento que Dios nos ha dado por su Espíritu, los que creen en Él, nos ayuda a lo siguiente. Y tome nota si usted quiere. Pero para mí esta parte es muy importante. Ese conocimiento de Dios nos recuerda nuestro propio pecado y a la vez nos recuerda la bondad de Dios a nuestro favor. Por supuesto, las naciones extranjeras o las otras naciones no reconocían su pecado. Mucho menos reconocían la bondad de Dios. Pero el pueblo de Dios debía reconocer que Dios los estaba castigando por su pecado y que Dios les estaba prometiendo una esperanza de redención por su bondad, no por ellos. Así que ese conocimiento de Dios, en contraste con los impíos, nos recuerda nuestro propio pecado ante cualquier otra situación. ¿Cuál situación? Bueno, cuando pecas y eres desacertado, te recuerdas, soy malo, Señor. Perdóname, estoy sufriendo las consecuencias de mis maldades. Pero también cuando estás en alegría y eres acertado y Dios decide prosperarte o hacerte bien, tú recuerdas, Señor, yo no merezco esto. Es por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor que yo tengo todo esto, y nos llena de humildad. Ese conocimiento de Dios entonces nos recuerda nuestro pecado siempre, sean buenos momentos o malos momentos, y nos recuerda la bondad de Dios, sean buenos momentos o malos momentos. Además, ese conocimiento de Dios a los cristianos nos permite por lo menos preguntarnos ante cualquier situación que parezca catastrófica. Cuando tú te sientes chiquitico ante todo un sistema mundial que atenta contra los principios de Dios y contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, cuando te sientes impotente, necesitas recordar quién es Dios y preguntarte, ¿qué está haciendo Dios con respecto a su evangelio a través de cualquier situación? Cualquier situación. Ok, vamos a llevarlo más personal. Si pecaron contra ti, pregúntate, Señor, ¿qué estás haciendo tú? Porque tu pensamiento es más elevado que el mío. ¿Qué esperas de mí según tu bondad y tus planes redentores para que yo responda en este momento? Así hayan pecado contra ti o haya pasado algo en tu entorno que no tiene que ver contigo. El tsunami allá mató un pocotón de gente, el volcán, la cosa, los incendios. Señor, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo se ve tu evangelio, tus planes redentores a través de esto? ¿Juicio, salvación? ¿O me estás recordando que el pecado trajo toda esta miseria y todas estas cosas tan tristes que suceden y te hacen volver a Dios? Porque tú sabes que Dios sigue gobernando. O también, cuando tú mismo hayas pecado contra alguien, pregúntate, ¿qué está haciendo Dios con respecto a su evangelio en esta situación? Señor, pequé contra esta persona. Y por supuesto, sabes que Dios quiere que te apartes de tu maldad y que pidas perdón y que exaltes el poder de tu evangelio, de su evangelio. O cuando hayas fracasado en algún emprendimiento, o cuando hayas fracasado en alguna empresa, o cuando hayas tenido victoria, pregúntate, Dios, ¿qué quieres hacer tú conforme a tus propósitos eternos en esta situación? Porque el pueblo de Dios es un agente activo en los propósitos redentores de Dios. Hermano, no estás de adorno. Sea Dios usando tu disciplina, el castigo, el dolor de tu vida, tus victorias y tus alegrías. Todo eso responde a los propósitos de Dios. Dios es soberano. Y tú debes saber eso, porque los impíos no conocen el pensamiento de Dios, pero Dios se ha revelado a ti. Por eso es que la actitud de cualquier persona que dice temer a Dios en cualquier circunstancia puede ser diferente. Pregúntate eso.
hayas fracasado, hayas tenido victoria. Cuando los gobiernos cambien, pregúntate, lo mismo, ¿qué estás haciendo, Dios, con respecto a tu reino, a tu evangelio? Cuando las potencias entren en guerra, cuando tu cónyuge te defraude, cuando tus padres te defrauden, cuando tus hijos te defrauden, cuando no consigas empleo, o cuando consigas, cuando te asciendan, o cuando simplemente te despidan. Cuando el mundo te decepcione, pregúntate, Señor, ¿qué estás haciendo? Dios, tú eres soberano. Tus pensamientos son más elevados y todo responde a ti. ¿Qué estás haciendo? Así que ese conocimiento de Dios nos permite preguntarnos qué está haciendo Dios con respecto a su evangelio a través de cualquier situación. Pero además nos permite actuar a favor de esos propósitos y nos hace dóciles a lo que Dios está haciendo. En cualquiera de esas circunstancias que mencioné, simplemente para mencionar algunas, nos sentimos impotentes y no sabemos qué hacer, pero conocer a Dios nos dice, bueno, yo puedo actuar a favor de esos propósitos. Como yo soy un agente activo en esta situación para que otros conozcan los propósitos redentores de Dios o para que mi alma sea santificada. ¿Qué debo pensar? ¿Qué hago? Nos permite ser dóciles al trato de Dios en medio de nosotros. Sin rebeldía, sin estar por quejándonos, sin estar pendiente de lo que otros hacen. Es yo, Señor. ¿Cómo actúo aquí para que tú seas glorificado? Conocer a Dios y su grandeza en su pensamiento y cómo la historia responde a sus propósitos eternos me permite actuar a favor de esos propósitos y nos hace dóciles a su trato. Como diríamos los hombres que estamos estudiando el libro La Vara de Dios, nos permite ponernos voluntariamente bajo la vara de Dios. Pero también nos permite estar seguros y con fe. Conocer a Dios, tener este entendimiento que no tienen los impíos, nos permiten actuar seguros y con fe ante todas esas situaciones, sabiendo que Dios está reinando, poniendo nuestros ojos en la esperanza futura, porque sabemos que Cristo ya venció y que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo por lo que pasamos responde a una sola cosa: los propósitos redentores de Dios para su gloria. Todo, sin excepción. En mi casa hay muchos zancudos y estoy matando un zancudo. Por pequeño que parezca que yo me dedique un momento a matar 2 zancudos para que no piquen a mi esposa, todo eso está respondiendo a algo. Hermano, no estoy siendo un maniático para que usted se convenza de que simplemente estoy diciéndole, hay un Dios que es y que gobierna sobre todo y que Él mismo dijo que no cae un pajarillo en el suelo sin que Él lo permita. Ese es nuestro Dios. No es diferente con su pueblo y el trato que estaba teniendo con Judá en este tiempo. Así que conocer a Dios nos permite actuar seguros y con fe, poniendo nuestros ojos en la esperanza futura. Así tenían que actuar el remanente en tiempos de Ezequías y de estos reyes, porque iban a sufrir. Y como bien dice Hebreos, como tuvieron nuestros padres en el pasado, pusieron su mirada a una ciudad celestial, no terrenal. Pusieron sus ojos en una esperanza que trascendía simplemente vivir en un lugar específico, o tener riquezas, o ser lo que eran. Porque Cristo venció, nosotros sabemos que todo lo que somos, tenemos y por lo que pasamos responde a una sola cosa: los propósitos redentores de Dios para su gloria. Todo, hermanos, toda la historia, todos los acontecimientos, eventos naturales, fenómenos cosmológicos, guerras, grandes pecados de grandes hombres, inclusive los grandes descubrimientos, los grandes avances tecnológicos, los grandes retrocesos de la historia. Todo eso responde a lo mismo, a los propósitos de Dios. Y las otras naciones tenían que saberlo, porque Él los juzgaría. Dios no se quedaría solamente
juzgando a su pueblo, sino que también castigaría el pecado de todo el mundo, como ya lo hemos anticipado. Dios reuniría esas naciones para juzgarla. Vea el versículo, como lo dice. Versículo 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Dios los juntaría para juzgarlos. Los juntó como gavillas en la era. ¿Qué significa eso? Bueno, es un lenguaje agropecuario. Agarraban sus gavillas, un manojo, y lo llevaban a la era para trillarlo, pisotearlo y separar el grano. Entonces, ¿a quién reunirá Dios así? A las naciones que hacen ¿qué? Que se levantan, que se han juntado contra el Señor y contra su pueblo, y quieren profanarla y quieren que sus deseos se cumplan en ellos. Dios los reunirá. Y es interesante porque el lenguaje comunica que aunque son muchas naciones, dice como gavilla. Y ese término pudo haber sido traducido en singular. Es decir, que esa gavilla llena de varias ramas sería como que ese montón sería llevado como uno solo a la era para ser trillado. Para Dios, las naciones del mundo no es que, ay, se unieron tantas naciones y la OTAN es más poderosa porque tiene todas estas naciones en acuerdo, o cualquier otra relaciones entre naciones. Pero para Dios es como si lo agarrara como una gavilla y lo pusiera en la era. Por muy poderosas y muy numerosas, serán como una sola nación, a quien Dios desmenuzará. ¿Por qué? Porque se oponen a Él. Las trillará. De allí que mi tercer encabezado sea la victoria de la esperanza. La victoria de la esperanza. Por eso es que dice el versículo 13, levántate y trilla, hija de Sigón, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Claramente aquí hay una victoria que se alcanzará y Dios usará ¿a quién? Levántate y trilla. ¿Quién se tiene que levantar y trillar? Hija de Sión. Ese es una alusión al mismo remanente. Dios la fortalecerá. Dios, su nación, la fortalecerá al punto que, liderado por su rey, conquistarán esas otras naciones y las desmenuzarán. Porque él ha hecho de su cuerno como de hierro. Entonces, el animal alaba una piedra y trillaba. Y con sus patas también trillaba. Recuerda, no pongas bozal al buey que trilla. Entonces ellos usaban la piedra de trillar y la alaban. Estaba trillando y trillando. Ahora dice que serán tan poderosos porque sus cuernos y sus pezuñas serán como de bronce, destacando el poder que Dios le daría a su nación. ¿Para qué? Para desmenuzar. Hay una victoria del pueblo de Dios. Pasan por mi mente las veces que subestimaron la iglesia y la iglesia ha sobrevivido por 2000 años. Subestimaron la iglesia en otras naciones y la iglesia sigue creciendo, aunque sea escondida de una manera subterránea. Muchos persiguen y matan a los cristianos, pero la iglesia sigue creciendo. Es un reino que no podrá ser contenido y en su momento destruirá definitivamente a las otras naciones que se opusieron a Dios. Por su rey, por su consejero. Eso es lo que hará la nación de Dios. Destruir las otras naciones. Hay una exaltación aquí. Recuerden que versículos anteriores que vimos a una nación que iba a ser exaltada, ¿lo recuerdan? Hasta lo más alto. Entonces Dios nos da la victoria en esa esperanza. En esa esperanza. Vamos a escuchar lo de Isaías, profeta,
que también ministró en los tiempos de Miqueas. Isaías 41:10 en adelante dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hey, Dios le está diciendo esto a la nación que iba a ser conquistada. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es, como poca cosa, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Es porque ellos son muy fuertes? No, no. Porque son muy inteligentes y habilidosos los evangélicos. No, no, no. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Sí, en medio del sufrimiento inminente, Dios estaría fortaleciendo a su remanente, invitándole a poner su mirada en un futuro glorioso. Y continúa diciendo: no temas, gusano de Jacob. Qué interesante descripción. Le dijo gusano, pequeñitos. Oh vosotros, los pocos de Israel. Claro, era un remanente, e insisto, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor, es tu Goel, aquel que viene a redimirte, aquel que viene a vengar tu sangre, aquel que viene a vengarte frente a otras naciones. He aquí yo te he puesto por trillo, dice Isaías, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados y los reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Amén. Eso es lo que hará aquella nación, la nación de Dios, su remanente, contra las otras naciones. Y termina diciendo: consagrará a Jehová su botín. Ve al versículo 13. Y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Un comentarista dice: Dios somete las naciones a Sión, no para el propio engrandecimiento egoísta de ellas, como pasó antes. Ellos se engrandecieron, sino para la gloria de Él y para el bien final de ellos. Por lo tanto, aquí se le llama no meramente el Dios de Israel, sino el Señor de toda la tierra. Ellos vencerán por Dios. ¿Y a quién le darán el botín? A Dios. Porque ¿sabe qué? De Dios es el cielo y toda la tierra. A Él le pertenece. Ese botín será para Él. La victoria será, en otras palabras, para la gloria de Dios. Interesante para reflexionar tus victorias, tus aciertos. ¿Para quién son o para qué son? ¿Para enorgullecerte tú? ¿Para destacar en tus habilidades o para la gloria de Dios? Tus prosperidades, ¿para quién son? Han de ser para la gloria de Dios. Entonces, reflexionemos, ¿qué espera Dios de nosotros? Que ante semejante verdad y esperanza que vemos un cumplimiento en Cristo Jesús, sepamos entonces, escucha lo que Dios espera de ti, que sepamos asumir el dolor temporal. Ante semejante verdad, aprende a asumir el dolor temporal que ahora sufres. También se espera de nosotros que sepamos asumir el aborrecimiento del mundo. Porque las otras naciones siempre aborrecían a Israel. No es diferente para la iglesia. De hecho, Juan 16:20 nos enseña cómo estará triste el pueblo de Dios. Pero esa tristeza se convertirá en gozo. Juan 15 nos enseña
¿cómo el mundo los aborrecerá? ¿Por qué? Porque seguimos las pisadas de Cristo. Si a Cristo aborrecieron, a nosotros también. Por lo tanto, todas estas verdades nos ayudan a asumir y a lidiar con el aborrecimiento del mundo. ¿Te avergüenza ser cristiano? ¿Te da pena decir que eres evangélico? Entonces necesitas recordar que Dios, el Dios soberano, aplastará a todos. Y tú con humildad asume que el mundo te aborrezca, que ese sea un privilegio para ti. Juan 16:20 dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. El mundo se alegrará de nuestro dolor. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes, escuche bien, iglesia, también ustedes ahora tienen tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Nadie quitará el gozo de los que creen y temen al Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gózate tu dolor. Suena raro, ¿verdad? Pero cuando no lo puedes gozar bien es porque no estás viendo arriba. No estás recordando quién es Dios. Y estás ignorando lo que los impíos ignoran. Además, esto nos enseña que sepamos interpretar las situaciones de la vida, buenas o malas. Cuando a David lo estaban injuriando, él dijo: déjalo, no lo maten, porque seguramente Dios lo envió. Cuando a Jesús le pasó lo mismo, él cayó. Y Pedro dijo después: ustedes crucificaron al Mesías, para lo cual estaban ustedes destinados también. Pero recuerden a Lázaro. Murió. ¿Pero murió cómo? ¿Para qué? Él duerme. Porque esto pasa, ¿para qué? Para mostrar la gloria de Dios. ¿Ven cómo interpretar las situaciones de la vida? El veredicto de Pablo, de Roma contra Pablo, se lo llevaron a Roma. ¿Qué pasó? ¿Por cuánto no pasó? Lo iban a matar en Jerusalén, naufragó, lo mordió preso. Y él sabía que todo eso debía interpretarlo a la luz de ¿qué? Del evangelio. Aprendió a interpretar las situaciones de la vida porque conocía a su Dios y sabía que la victoria era segura. ¿Cómo interpretas tus riquezas, tus avances, lo que tienes ahora o lo que se te ha sido quitado? ¿Cómo lo interpretas? ¿Para qué? ¿Cómo? Cuando se te da salud o cuando se te quita la salud. ¿Cómo lo interpretas? Inclusive las divisiones dentro de la iglesia, ¿cómo las interpretamos? La palabra dice que las divisiones son necesarias para que se sepa quiénes son de nosotros y quiénes no. ¿Significa que vamos a procurar las divisiones? No. Pero podemos interpretarlas a la luz de la palabra. Y es que la victoria es segura, hermanos. La victoria es segura y por eso podemos interpretar de esa manera nuestra vida. Podemos hacerlo para la gloria de Dios. Sepamos entonces que si hay alguna esperanza en esto es porque Jesús la alcanzó en la cruz del Calvario. Si esto es una realidad y los hombres han podido vivir en la historia con esta fe y con esta esperanza, que es justa, que es insondable y que es segura, es porque la palabra de Dios se cumplió en la cruz del Calvario. Y si ese hecho fue verdad y tenemos esperanza en eso, crean, Él lo va a consumar. Hermanos y amigos, Cristo viene pronto. No es un cliché evangélico, es la realidad. Y mi amado amigo, cuando Él venga, ¿cómo te encontrará a ti? ¿Como un ignorante que planifica su vida para ir en contra de Él? ¿O independiente de Él? ¿O te encontrará como aquel que supo asumir el dolor inclusive porque confiaba en que Cristo llevó los padecimientos más horribles
que él podía o que usted podía padecer por la eternidad. ¿Cómo te encontrará? Amigo, reflexiona en eso. Mi hermano, reflexiona. ¿Quién? En el juicio. ¿Esperas en eso? Cree en Cristo. Cree en este Dios y serás salvo. Él es el único Dios verdadero. Él pronto consumará los tiempos. Y es bueno para todos que sean parte de ese remanente pequeño antes que de esas naciones que se confabulan contra Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias porque ella es clara, Señor. Qué bueno es poder contar con ella y con estos eventos históricos y con el trato que tú tuviste con tu pueblo hace miles de años para que nosotros, inclusive ahorita, podamos seguir sacándole provecho. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, porque esta esperanza es justa, Señor, a pesar del dolor, insondable y segura, Señor. Ayúdanos a confiar en Cristo, aquel que irá al frente de la batalla para desmenuzar a las otras naciones que se han rebelado contra ti. Gracias por Jesús, Señor. Gracias. Gracias por tu iglesia, porque es el cumplimiento también de ese remanente ahora. Y aquí están aquellos que confían en ti, que creen en ti y pueden ver las cosas de esta manera. Salva a los que no han creído, por favor, te lo ruego. Ten misericordia de ellos. Tú los has traído aquí para que escucharan tu evangelio una vez más. Por favor, que escuchen tu voz, Señor. Permítenos amarlos para atenderles y cuidarles y seguirles mostrando a Cristo. En el nombre de Jesús oramos, oh Padre. Amén.